Vamos a hacer una radiografía de lo que está sucediendo en Colombia en este momento en términos de abastecimiento y también lo que sucede con relación a estos bloqueos que continúan afectando a millones de personas en Colombia. Dos líderes gremiales me acompañan. Saludo a Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas de Colombia. Doctor Lloreda, bienvenido a la noche. Muchas gracias, Jefferson, por esta invitación. Un saludo para toda la audiencia, para Jorge Enrique Bedoya, que nos acompaña. Es un gusto estar con ustedes. También nos acompaña hoy Jorge Bedoya. Estuvimos hablando con él durante la semana. Hoy queremos actualizar lo que está sucediendo con los agricultores de Colombia. Él es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Bienvenido al programa La Noche, doctor Bedoya. Gracias, Jefferson, por la invitación. Un saludo muy especial a mi amigo Francisco José y, por supuesto, a la gran audiencia de La Noche de RCN. Voy a comenzar este análisis planteando una primera pregunta para ambos y tiene que ver con lo que ha vivido Colombia en los últimos 10 días. Hay unos derechos constitucionales a la movilización social, pero esta movilización ha estado infiltrada por organizaciones criminales, tal y como lo dejan en evidencia los ataques que han sufrido estaciones de policía, buses que han sido quemados, estaciones y bloqueos en los que inclusive, como lo van a ver ustedes hoy aquí en el programa La Noche, han sido extorsionados muchos ciudadanos. En el marco de todo esto, hay un tercer elemento, que son los bloqueos que han puesto en riesgo de desabastecimiento de alimentos y de combustibles a gran parte del país. Comienzo con usted, doctor Bedoya. ¿Qué lectura hace usted de lo que está viviendo Colombia en este momento? Pues mire, como usted lo ha dicho, es una confluencia de factores, pero a mí me gusta mirar esto más desde la lógica de qué piensa la ciudadanía y qué piensan los productores de comida. Y lo que uno concluye, en particular con los bloqueos en las vías, es que independientemente de dónde se originen, lo que se está generando es un atentado clarísimo contra la seguridad alimentaria de todo un país. Se está violando un derecho que es considerado un derecho fundamental por las mismas Naciones Unidas, que es el de la alimentación. Y también, indirectamente, el derecho a la vida, porque sin alimentación no hay vida. Y en el caso particular de un departamento como el Valle del Cauca, porque pues todo el territorio, como usted lo dijo anteriormente, ha sido afectado, ver no solamente los bloqueos que impiden que los insumos lleguen a los productores, que los animales que son claves para la producción de proteína animal se queden sin comida, que amenacen a los trabajadores rurales que quieren ir a cumplir la misión de alimentar al pueblo colombiano, que se metan a las granjas a robarse los animales vivos, que se metan a los cultivos a quemarlos, que se suban a los camiones a vandalizarlos y a robarse los huevos o los bultos de papa. Eso yo nunca lo había visto. Y eso merece no solamente el rechazo de todos los colombianos, de los organismos internacionales, de los entes de control, sino la aplicación de la justicia. Porque esto no puede ser algo que quede en la impunidad, porque se le está haciendo un daño a la alimentación de los colombianos y un daño tal vez irreparable a muchos de los productores de alimentos de nuestro país. Doctor Francisco Lloreda, ¿cuál es su opinión? Lo primero es que en el tercer pico de la pandemia nunca debió realizarse este paro nacional. Eso, para iniciar, fue una total irresponsabilidad no solo de sus promotores, sino de quienes sirvieron de gancho ciego en este proceso. Lo segundo es que la protesta social sí es un derecho fundamental, pero no es un derecho fundamental con patente de corso para hacer lo que se quiere. Debe realizarse de manera pacífica y sin afectar los derechos de terceros. Pero que ha ocurrido todo lo contrario. Por un lado, hay algunos ciudadanos que han protestado de manera pacífica. Eso debemos respetarlo. Pero hay otros que han acudido al vandalismo y hay otros que lo que han hecho es que han procurado paralizar el país a través de los bloqueos, violando los derechos humanos de millones de colombianos. Pero infortunadamente, en especial en medios internacionales, incluso al interior del país, muchos colombianos, eso pareciera que no es importante. Doctor Lloreda, háganos un balance de lo que ha sucedido en las últimas horas. ¿Cómo el sector de los combustibles se ha visto afectado como consecuencia de estos bloqueos
que se han presentado en Colombia. Ahí usted escuchaba al presidente de Colombia, hoy centró su última intervención ante los medios de comunicación en un mensaje a todo el país para que reflexionen sobre el efecto que están teniendo estos bloqueos en los derechos de millones de ciudadanos que se han visto afectados y al mismo tiempo en muchos trabajadores que quieren retornar a sus empresas para reactivar la economía en medio de una pandemia y no han podido hacerlo. Jefferson, usted hizo un resumen muy importante al inicio del programa la noche y usted señaló unas cifras que voy a repetir. En este momento el 20% de las estaciones de servicio del país están secas, es decir, no cuentan con abastecimiento de combustibles y 220 han sido vandalizadas, incendiadas o saqueadas. Y uno se pregunta, bueno, pero más allá de las cifras, ¿aquí qué hay? Pues estamos hablando de el diésel, estamos hablando de la gasolina, estamos hablando del gas natural vehicular, que es el que le permite a Colombia moverse, que se puedan mover las motos, los taxis, los vehículos particulares, los sistemas de transporte masivo, los aviones, las lanchas, los barcos, las ambulancias. Y usted estaba haciendo referencia a un caso criminal que se presentó y ojalá algún día haya responsables para ello. Entonces, hay quienes han buscado y están pretendiendo es paralizar a Colombia, buscando que el nuestro sea un país que no sea funcional, y lo que debemos preguntarnos los colombianos en este momento es ¿por qué lo están haciendo? Y yo le aseguro que aquí necesariamente quienes han promovido esta debacle pues tienen que responder por la afectación que están teniendo en millones de colombianos, pero también, como lo dijo Jorge Enrique, es en millones de campesinos que están teniendo que botar sus productos. Está afectando al turismo, está afectando al comercio, está afectando a todos los colombianos. No cabe en la lógica de una persona sensata que en este momento, el tercer pico de la pandemia, cuando procurábamos reactivar la economía en Colombia, luego de un año tan crítico como fue el anterior, que este sea el momento para un paro nacional con tanta irracionalidad y violencia como se ha presentado. Señor Lloreda, ¿está en riesgo de desabastecimiento de gasolina el país en este momento? Lo que ocurre es lo siguiente: esta es una cadena, entonces en la medida en que se frene el abastecimiento, eso necesariamente termina llevando a que las refinerías trabajen a media marcha. En este momento la refinería de Barranca está trabajando a media marcha, la de Cartagena está en ese camino y eso empieza a afectar toda la cadena. Pero el punto de fondo es que pues es fundamental la movilidad de los colombianos para poder ir a trabajar, para poder estudiar, para poder comprar los alimentos básicos, para poder ir a los hospitales, para que ingresen los insumos médicos. Escuchaba en estos días que en Bucaramanga, si mal no estoy, pues están preocupados porque no tienen los insumos para las máquinas de diálisis. En este momento están dándole diálisis a cuentagotas a distintos pacientes. Eso es criminal. Ahí van a morir colombianos por culpa de quienes han promovido este paro, por el comité del paro y aquellos que lo han secundado. Si la excusa del paro, la razón del paro es la reforma tributaria, ya el gobierno la retiró. Ese era un pretexto, era simplemente un pretexto porque lo que querían y lo que están buscando es desestabilizar al país. Doctor Bedoya, quiero escuchar el último balance que usted tiene del impacto que ha tenido en el sector agropecuario. No solo pues la jornada de protestas, porque hay unos ciudadanos que, como usted bien lo ha enfatizado, han protestado de manera pacífica cumpliendo con ese derecho constitucional, pero hay otros que están bloqueando las vías, están bloqueando las carreteras y eso pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. ¿Cuál es la última fotografía que usted tiene el día de hoy de lo que sucedió en las carreteras de Colombia, doctor Bedoya? Pues mire, como usted lo decía al principio, prácticamente en todos los departamentos tenemos afectación sobre nuestros productores. El caso de las frutas y hortalizas es tremendo. Son 22 departamentos que han tenido afectaciones y lo peor es que son productos que se están dañando, o bien porque no se pudieron cosechar, o bien porque están en los camiones. En el caso del arroz, 10 departamentos tienen afectación, bien por el movimiento de la cosecha, o bien porque no han podido llevar las semillas y los fertilizantes para el próximo ciclo.
En el caso de la porcicultura y avicultura, como lo hemos comentado hace unos minutos, la situación es dramática. Camiones vandalizados en Gachancipá, en la vía al llano. El tema del departamento del Meta ha sido absolutamente crítico, no obstante ha habido ya aperturas graduales en ese corredor vial. Y el tema de la leche, realmente es para llorar. Es muy lamentable lo que ocurre en el caso de la leche. Ya algunas compañías están anunciando que no van a comprarle más leche a los productores porque están totalmente bloqueados. Y eso es leche que deja de llegar al desayuno de los niños. Eso nadie lo puede olvidar. Y en el caso del huevo, el país se puede quedar sin bandejas de huevo, porque las empresas que las producen están en el Valle del Cauca, que todavía está tremendamente bloqueado. Y podría Jefferson aquí quedarme otra hora contándole lo que está pasando con el café, de lo que está pasando con la tilapia de exportación y la trucha al departamento del Huila, que no ha podido salir precisamente por estos bloqueos, o lo que ha pasado con el cacao del departamento de Santander, que también tiene una gran preocupación nuestros productores. Y ni qué decir, usted lo mencionó, el tema del banano para la exportación, el tema del aguacatejas para exactamente los contenedores, el tema del aguacatejas también de 5 departamentos que va para los mercados internacionales. Y un poco como lo decía Francisco José, aquí hay una gran indolencia por parte de los promotores de estas actividades, con la suerte de 11 millones de habitantes que tiene la ruralidad, que la gran mayoría o se dedican directamente o indirectamente a las labores del campo colombiano. Los floricultores, los exportadores de arándanos. Hemos visto videos, señor. Los precios ya comenzaron a elevarse porque hay personas que creen que esto no los toca a ellos y esto nos toca a todos, de acuerdo a nuestra capacidad económica. Quizás los más vulnerables son los que terminan pagando con mayor impacto las consecuencias de esos bloqueos. Muchas de esas personas aseguran que bloquean las carreteras con el ánimo de que la situación mejore para las personas más vulnerables, pero la conclusión es que son ellas las que se han visto más afectadas, porque hoy en distintas ciudades los precios de varios productos de la canasta básica familiar pues han crecido. Claro, y no solamente ese tema, como usted lo dice Jefferson, porque la gente que tiene menores ingresos o la gente que se quedó sin trabajo, pues evidentemente con qué va a comer. Pero mírelo desde el otro punto de vista. Ha habido bloqueos donde la misma gente de los bloqueos amenaza a las personas para que no vayan a trabajar, y con los bloqueos están destruyendo las fuentes de trabajo. Hoy colgué de mi cuenta en Twitter un video que me pasaron en Cundinamarca, donde hay unas personas organizando un bloqueo y donde dicen, y nos vamos a ir a meternos a las empresas porque los están obligando a trabajar. Entonces, la gente que va a trabajar porque tiene un compromiso, porque tiene un contrato, entonces a cuenta de 5 o 6 personas van a decirles que se tienen que sumar al paro porque el paro, y que pierdan sus empleos, o que se destruya la empresa y entonces con eso también se va a perder el empleo. Acá hay una gran cantidad de afectaciones que esperamos que los organismos multilaterales, las misiones diplomáticas, los congresistas en otros países que han estado tan pendientes de Colombia, de la misma manera la FAO, las Naciones Unidas y en general toda la institucionalidad, no solamente rechace políticamente este tema, sino que esto tenga consecuencias legales, porque esto no puede quedar en la impunidad. Los paros al final del día se resuelven y el campo al menos no puede quedar en el olvido. ¿Quién va a pagar por los daños económicos? ¿Quién va a pagar por la fruta que se dañó? ¿Quién va a pagar por los robos que se hicieron y los daños a las instalaciones? Y sobre todo, ¿quién va a pagar por la imposibilidad para muchos productores de volver a entrar al circuito económico que contribuya a sacarle adelante la seguridad alimentaria a los colombianos? Con la comida no se juega, y aquí los organizadores de estos bloqueos están jugando con la comida de todos los colombianos. Doctor Francisco Lloreda, ¿qué cree usted que debe hacer el presidente de Colombia, Iván Duque, el gobierno nacional? Por un lado, está ese derecho a la manifestación social, pero es que estos bloqueos de carreteras no son una manifestación social. Esto ya es violencia porque le están coartando a la gente el derecho a la libre movilidad. Desde el sector que usted lidera, la Asociación Colombiana de Petróleos y el sector del combustible, ¿usted qué le dice al presidente Iván Duque? ¿Usted cree que debe haber más firmeza, debe utilizarse la fuerza pública para desbloquear estas vías, o qué alternativa puede implementar el gobierno nacional luego de que ya se cumplen 10 días de este paro nacional? El presidente está haciendo lo que le corresponde. No es igual con muchos colombianos. Lo que deberíamos estar haciendo todos los colombianos
es dándole un mensaje muy claro a los del Comité del Paro para decirles que no queremos más paro, que queremos trabajar, que queremos tener derecho a la movilidad, a la salud, el acceso a alimentos. Es muy importante en este momento, Jefferson, que entendamos lo que está en juego. Este propósito de paralizar el país tiene unos propósitos de carácter político. Aquí lo que están buscando es ver cómo logran delegitimar al Estado colombiano, cómo logran afectar sus instituciones. Y la única manera de que esto no ocurra es que los colombianos todos levantemos la voz y salgamos a indicarle al país entero, a la comunidad internacional, qué es lo que está pasando realmente. Repito, el presidente está haciendo lo que le corresponde y ha abierto un diálogo. Ahora, ojalá quienes han sido convocados a ese diálogo respondan con grandeza, porque no hemos visto esa grandeza, en especial de muchos de los partidos políticos. Aquí hay quienes están pensando más en sus intereses políticos y electorales que en la suerte del país. Eso es irresponsable, eso es inaceptable. Cuando, como lo decía Jorge Enrique ahora, pues, Dios, millones de colombianos se están afectando. Los del Comité del Paro y los que lo han promovido, los que lo secundaron, dicen defender a los más pobres y a las clases medias. Mentira, lo que están haciendo es que lo están empobreciendo mucho más. Entonces, lo que es fundamental es que todos como colombianos nos concienticemos de lo que está pasando y digamos basta, no más paro, no más paro. Si quieren protestar, perfecto, háganlo pacíficamente, sin afectar los derechos de terceros. Pero ¿sabe por qué no lo hacen, Jefferson? ¿Por qué no en las protestas, en las marchas, por qué no utilizan un solo carril, sino que van y bloquean? ¿Por qué bloquean una vía entera? Porque si ellos no logran forzar la parálisis del país, pues nadie les para bolas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tienen que acudir a esos mecanismos, vulnerar derechos de terceros, pues no se pregunta qué tan sólidos son sus argumentos. Entonces, el llamado que yo le hago no es al presidente de la República que está haciendo lo que tiene que hacer, en medio de las dificultades. Mi llamado es a la grandeza, a los partidos políticos, mi llamado es a los del Comité del Paro para que paren el paro. Pero no es decirles, por favor, que lo hagan, por favor. No. Es que también son los responsables de la debacle. Lo que ha sucedido es que hay muchas personas también que salieron a bloquear vías y a exigir muchas cosas a sus gobiernos locales, inclusive utilizando de telón de fondo ese paro nacional. Pero fíjese, Jefferson, lo siguiente. Por supuesto que el momento es un momento difícil, por efecto de la pandemia. Hay muchos colombianos que tristemente en este momento han entrado a la pobreza, hay mucho desempleo, pero la solución a la que han acudido lo que hace es que agrava la situación. La discusión por la reforma tributaria era una reforma de 28 billones de pesos, finalmente el ministro de Hacienda nuevo indica que va a ser de 14 billones de pesos y pareciera, los estimativos de los medios es que el pliego del Comité del Paro son 81 billones de pesos. Aquí están jugando. Entonces lo que están haciendo es que están empobreciendo más al país y lo que están haciendo es que están afectando en especial a los más pobres y a las clases medias colombianas. Doctor Bedoya, ¿cuál es su respuesta frente a ese planteamiento que muchos se hacen? Realmente, pues, el llamado sencillamente es para quienes están organizando estos bloqueos, pero es el presidente de Colombia, Iván Duque, el que en ese momento está valorando a bastantes alternativas. Hay algunos ciudadanos que dicen que es necesario la utilización de la fuerza pública para desbloquear las vías, porque sí son riesgos que están asociados no solamente a la alimentación, sino también a la salud, al Programa Nacional de Vacunación, a los combustibles. ¿Por dónde cree usted que cruza esa decisión que tiene que tomar el presidente de Colombia, Iván Duque, si este fin de semana no se desbloquean de manera pacífica las vías de Colombia? Pues mire, el presidente de la República, yo creo que, como dice Francisco, está haciendo lo que tiene que hacer, profundizar el diálogo con los actores políticos, invitarlos, buscar las soluciones, hacer los anuncios que corresponden. Por el otro lado, obviamente la fuerza pública tiene que trabajar, los organismos multilaterales que están en las regiones, los gobernadores y los alcaldes que también tienen que resolver problemas puntuales, como lo vimos con el gobernador de Cundinamarca, la alcaldesa de Bogotá y los bolqueteros que lograron un acuerdo y ellos ya cesaron sus manifestaciones y sus bloqueos, y la aplicación de la justicia que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación también y a los jueces de la República. Entonces, con diálogo, con principio de autoridad, con obviamente hacer que la gente cumpla la Constitución y la ley, porque como lo dice Francisco, acá hay una vulneración de derechos y se están violando derechos que están contemplados en nuestra Constitución.
tal manera que las decisiones del presidente, si eso se sigue prolongando, pues las recetas existen, los mecanismos están. Y yo creo que con las herramientas que tiene y da la Constitución colombiana, hoy se está haciendo lo que corresponde, pero también hacia adelante se debe seguir haciendo. Pero aquí hay que decirlo también con claridad. Aquí tiene que haber un rechazo de la sociedad como un todo. Esto no es un tema solamente del gobierno, hay un tema del comportamiento de los individuos. Qué bueno los jóvenes, qué bueno las mujeres que están manifestándose en las calles con actos culturales, que tienen su gran insatisfacción porque es natural y porque es totalmente entendible, porque el desempleo está rampante, particularmente en mujeres y jóvenes. Qué bueno que tengan sus manifestaciones frente a temas de educación, temas de la reforma de la salud, cosas de esas que claro, todos los colombianos tenemos insatisfacciones, pero el problema no son las manifestaciones pacíficas, el problema son los bloqueos, porque ahí es donde se están violando los derechos. Y con los temas de los vándalos, de ese intento de asesinato de los policías en los CAIs en Bogotá, lo que está pasando en la ciudad de Cali, para eso existe la fuerza pública, para eso existe la fiscalía y obviamente todo el peso de la ley, sí. Así como también para los actos donde se presenten violaciones de derechos humanos por parte de integrantes de la fuerza pública. De tal manera que yo tal vez el llamado que haría es más a la gente que está detrás de los bloqueos, al Comando Unitario del Paro, que yo creo que le tienen que responder al país. Porque lo que estamos viendo en manifestaciones y también en los bloqueos debe tener responsables. Y sí quisiera ver uno a ellos diciendo qué opinan de lo que está pasando con la seguridad alimentaria de los colombianos. Y es el principal riesgo que hay en ese momento. El tiempo se me agotó, doctor Jorge Bedoya. Esa semana usted nos acompañó en 2 momentos en el programa. Es muy importante visibilizar la situación que viven los agricultores de Colombia, porque esto impacta directamente en la seguridad alimentaria de todo un país. Así es que esperamos que en los próximos días pues la situación mejore, y si no es así vamos a continuar visibilizando esta situación. Doctor Jorge Bedoya, presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muy amables y qué gusto estar con Francisco en este espacio. Doctor Francisco Lloreda, un gusto como siempre acá tenerlo en el programa La Noche. Jefferson, muchas gracias, es un gusto compartir con Jorge Enrique este espacio.